Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 5, el verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Voy a repetir una vez más. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por tu misericordia, por tu amor y por tu fidelidad. Señor, reconozco que si no fuera por ti, oh Dios, por ese sacrificio que usted hizo en ese madero, Señor, yo no tendría chance. Ninguno de los que estamos aquí también tendríamos oportunidad. Pero gracias sean dadas a ti, oh Dios, que nos llamaste, oh Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús. Ahora yo te pido que tú puedas abrir nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Señor, úsanos, porque lo que hacemos lo hacemos para darte alabanza y adoración a ti, el único Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta noche traigo un tema para compartir con ustedes. El tema es el siguiente: los pecados ajenos. Ese es el tema de esta noche. Vamos a estar reflexionando por algunos minutitos acerca de los pecados ajenos. Y quiero decirte que en esta breve reflexión que vamos a estar dando, vamos a estar tocando algunas cosas que posiblemente usted o yo tal vez hemos creído, durante mucho tiempo, que no son cosas relevantes como para la vida del pueblo de Dios. Pero a medida vayamos adentrándonos a esta pequeña reflexión, nos vamos a dar cuenta que sí es importante. Hermano, sabemos que como pueblo de Dios es de suma importancia, de vital importancia, que nosotros nos esforcemos cada día para vivir una vida consagrada a Dios. Cada día nosotros debemos de estar motivados, contentos, apasionados por estar buscando más la presencia de Dios. Déjame decirte, hermano, que sabemos que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales muchas veces no podemos dedicarle tanto tiempo como desearíamos por el trabajo y por tantas cosas en las cuales estamos ocupados. Pero déjame decirte, amado hermano, que el hecho que tal vez no pudiéramos dedicar más tiempo del que quisiéramos no significa que nosotros vamos como a bajar la guardia, sino todo lo contrario. Debemos de cada día tratar de esforzarnos por agradar a aquel que nos ha lavado, aquel que nos ha comprado, aquel que nos ha santificado, aquel que ha pagado un precio muy alto para que usted y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Así es, aleluya. Ahora viene un gran dilema, un gran debate en nuestra vida. Y la pregunta para esta noche quizás, pero ¿cómo hacer para conservarnos puros? ¿Cómo hacer para conservarnos santos? ¿Cómo hacer para conservarnos apartados? Acuérdate que la palabra santo no significa perfección, sino apartado. ¿Cómo hacer en estos tiempos tan duros en donde vemos que todo está revuelto, todo está patas arriba? La tecnología ha aumentado y hay tanta perversión. Pero déjame decirte, amado hermano, que aún con todo y eso lo que está pasando, nosotros debemos de estar mentalizados en nuestra cabecita. Debe estar siempre el anhelo de estar sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, sé que vivimos en tiempos peligrosos. No es algo nuevo, usted lo sabe, yo lo sé. Sé que vivimos en tiempos difíciles, pero déjame decirte, amado hermano, que el pecado está a la orden del día. El pecado está al alcance de cualquiera de nosotros. Ahora, ¿qué dice el diccionario acerca de lo que es pecado? Pecado es la transgresión o falta voluntaria de la ley divina de Dios. Eso es el pecado según lo define el diccionario. Una vez más, pecado
pecado es la transgresión o falta que se hace voluntariamente acerca de la ley divina. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, el verso 12, para que miremos lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Romanos capítulo 5, el verso 12. Una vez más, Romanos capítulo 5, el verso 12. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña, y es importante que nosotros podamos identificar todo aquello que le ofende a nuestro Dios y que por lo tanto no le agrada a nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 5, el verso 12, dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, todos hemos pecado. Es decir, no hay ningún ser humano que pueda decir: yo estoy libre, yo estoy exento de pecar. No hay ni una sola persona que pueda decir: yo no le he fallado a Dios. Y quien lo hace, pues evidentemente es un mentiroso. Pero sabemos que nosotros somos pueblo de Dios y que hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora mire en Romanos, en el capítulo 3, el verso 23, una vez más, ahí en Romanos capítulo 3, el verso 23, que podamos entender que todos hemos sido pecadores, todos le hemos fallado a Dios, pero debe haber en nosotros el deseo de buscar cada día más la presencia de nuestro Dios. Romanos capítulo 3, el verso 23, la Escritura continúa diciéndonos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo repito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Note, la Escritura dice todos, no dice algunos o alguna, o hay algunas personas que están exentas de estos. No, mi hermano, mi hermana, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, el verso 36. Estoy citando o retomando algunas porciones bíblicas para que podamos entender que todas las cosas prácticamente que están a nuestro alrededor están vinculadas o ligadas a aquello que no es agradable a Dios. No estoy diciendo todo, pero la mayoría de cosas están ligadas a causarle ofensa a nuestro Dios. Mateo capítulo 12, el verso 36. Mateo capítulo 12, el verso 36. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el verso 36. Estas son palabras textuales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo repito: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, amado hermano, estamos hablando que en nuestra vida cada día debemos de estar tratando de agradar a nuestro Padre Celestial. Mas sin embargo, la porción con la cual nosotros iniciamos en esta noche son palabras del apóstol Pablo que están siendo dirigidas a Timoteo. Era un joven hablando en cuanto a su edad, pero déjame decirte que Timoteo era un varón tremendo de Dios. Pero aún con todo eso no falta el buen consejo de alguien que ha sido adiestrado, de alguien que ha sido capacitado, de alguien que está listo para poder continuar con ese evangelio. Así como Pablo le pudo traer
traer este consejo a Timoteo, también en esta noche nuestro Dios nos trae este consejo para cada uno de nosotros. A lo mejor Timoteo pudo haber dicho, pero Pablo, yo ya estoy listo, ya estoy preparado, ya soy un ministro, ya estoy para darle ahí, entrarle a la batalla, a la guerra. Pero Timoteo, humildemente, hermano, usted sabe, tenemos que tener siempre humildad y aceptar el consejo de la palabra de Dios. Ahora Pablo le está diciendo, Timoteo, yo sé que tú ahora que estás al frente como ministro, tienes que orar por las personas, y eso está bien, pero por favor no te apresures a orar por las personas. Pero entre esas pláticas, esas palabras, también le está diciendo, Timoteo, por favor, ten cuidado de participar de los pecados ajenos, consérvate puro. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, no participes de los pecados ajenos? ¿Y a qué le suena a usted en esta noche la palabra ajeno o ajena? Bueno, el diccionario nos dice que ajeno es aquello que le pertenece a otra persona, es decir, que no es suyo, que no es mío. Cuando yo estoy hablando de algo ajeno, estoy hablando de algo que no es de mi propiedad. Y ahora una vez más, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, es necesario que tengas cuidado de no participar en los pecados ajenos o de los pecados ajenos. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que tal vez es unas palabras sencillas o pueden sonar simple, pero realmente, ¿qué es pecado ajeno? ¿Cómo es que el pueblo de Dios ahora en este tiempo tan moderno, tan globalizado, tan actualizado, podemos vivir y no participar de los pecados ajenos? Pues vamos a la palabra de Dios en Judas capítulo 1, porque obviamente no tiene más capítulo. En Judas, el capítulo 1, el verso 3. Vaya conmigo y mire lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Judas está a la par del Apocalipsis. En Judas solo tiene 25 versos, entonces lo ponen como un capítulo prácticamente. Entonces nos quedamos en el verso 3 y mire lo que la palabra de Dios nos enseña en esta noche. Judas, en el verso 3 y 4, comenzamos en el 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos un poco acerca de la carta de Judas, que por cierto fue escrita ya por el año 68, en época después de Cristo, ahora déjame decirte que nos damos cuenta que Judas está señalando un grande problema que se estaba dando en aquellas congregaciones, y es que habían entrado hombres encubiertamente y habían comenzado a torcer, habían comenzado a cambiar lo que había sido enseñado previamente por los apóstoles. Ahora Judas está escribiendo en esta carta y él está enfatizando que como pueblo, como iglesia de Dios, tenemos que contender por la fe, tenemos que mantenernos firmes, porque habrán cosas que posiblemente tratarán de hacer tambalear nuestra fe, pero al mismo tiempo nosotros debemos de mantenernos firmes en la roca inconmovible que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había mucha apostasía, había muchas cosas que eran contrarias a la enseñanza de los apóstoles, pero Judas está mencionando que estos hombres se metieron encubiertos en la iglesia.
No menciona el número de cuántos eran, si eran 5, 10 o más, o era un grupo menos. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que estos hombres estaban tratando de incitar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios comenzara a participar en los pecados que ellos estaban cometiendo. Es decir, que el pueblo estuviera involucrado participando en pecados ajenos. Ahora déjame decirte, hermano, que eso es algo de que muchas veces no lo podemos discernir si no estamos estudiando la palabra de Dios. Si verdaderamente no estamos viniendo a los pies de Cristo, muchas veces nos costará discernir cuando alguien nos está invitando, nos está incitando, nos está de alguna manera empujando para que nosotros comencemos a participar de los pecados, de las cosas que ellos están haciendo mal. Hermanos, sabemos que no es nuevo que Satanás, el diablo, siempre ha tratado de destruir la iglesia del Señor Jesucristo, y para ello va a tratar de meter hombres y mujeres que tengan apariencia de piedad, pero dentro, mi amado hermano, no tienen esa piedad, no tienen ese temor a Dios, sino que sencillamente cuyo propósito y plan es de alguna manera incitar al pueblo de Dios para que comience a participar, comience a hacer cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una vez escuché la historia de un hermano, por cierto, él es de Honduras y venía para ese país, venía por tierra. Y él comentaba en su testimonio, pues él mencionaba de que cuando entró en México, precisamente allí ustedes saben que hay grupos que se encargan de trabajar o de pasar lo que son las drogas y todo eso. Entonces, pero estos grupos ya tienen gente que pasa esa droga, pero se aprovechan de los inmigrantes que vienen en camino. Muchos de ellos los toman y los secuestran, y tal vez la única alternativa para que ellos los puedan soltar es que vengan con una mochila, algo allí cargado de droga, y de esa manera pues vienen en el camino tratando de llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Menciono esto porque este hermano decía que él quería participar, él quería salir, de eso, no quería que la policía lo agarrara. Imagínate, hermano, si la policía lo agarraba, pues iban a creer que él era el que estaba haciendo todas aquellas cosas malas y perversas. Pero aún así, gracias al Señor, según el testimonio de ese hermano, pudo escaparse. Hermanos, menciono esto como ejemplo porque podríamos entender que en el caso de este hermano no era que él estaba ligado a estas cosas, sino que de alguna manera lo estaban obligando para que él pudiera participar en las fechorías ajenas. Y menciono esto porque muchas veces, amado hermano, tal vez nuestra vida cotidiana, en el mundo o en el ambiente en el cual nosotros nos movemos o nos desplazamos continuamente, nos encontramos con tantas y tantas cosas que muchas veces tratará de llamar nuestra atención, y si no tenemos cuidado, terminaremos participando en pecados ajenos. Ahora, ¿qué pasa con el mundo en el cual nosotros vivimos? Bueno, necesitamos afirmarnos bien en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos estudiar esta palabra, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos mantenernos firmes en el nombre del Señor Jesucristo, porque constantemente el enemigo anda como un león rugiente alrededor vuestro, viendo a quien devorar. Y muchas veces, como antes lo he señalado, el enemigo no se te va a presentar diciéndote: mira, yo soy el diablo, aquí estoy, o algo como algo feo u horrible. Nada de eso, mi hermano. El enemigo se presentará a través de diferentes cosas que, si no tenemos cuidado, comenzaremos a ceder a todo lo que el enemigo nos está poniendo enfrente. Hermanos, debemos entender que como iglesia estamos en este mundo, pero ya no somos parte de este mundo.
Como iglesia debemos entender que somos el pueblo santificado por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, el verso 11. Carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, el verso 11. Efesios capítulo 5, el verso 11. Mire lo que la palabra de Dios nos continúa enseñando en esta ocasión. Efesios capítulo 5, el verso 11. Mira lo que dice la escritura. Esta palabra es para nosotros en esta noche, mi hermano, para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5, el verso 11. Dice la escritura: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Una vez más: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero la pregunta en esta noche es: ¿cómo saber que aquellas obras realmente son infructuosas? Es decir, que son consecuencia o producto de las tinieblas. ¿Cómo saber si nosotros realmente no estamos estudiando la palabra de Dios? Si nosotros no estamos acudiendo a que el Señor nos cubra y nos limpie y que Él nos llene de su sabiduría. ¿Cómo saber, amado hermano, cuándo son aquellas cosas que desagradan a Dios? ¿Cómo saber que son obras infructuosas de las tinieblas y cómo hacer para reprenderla? Hermano, debemos entender que como pueblo de Dios hay muchísimas cosas que, por decirlo de esta manera, a legua podríamos saber que no son cosas que agradan a Dios. Pero si no tenemos cuidado, posiblemente comenzaremos a participar de estas cosas. Ahora vamos a entrar a los ejemplos, porque te he traído unos cuantos versículos acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña de no participar en estas cosas. Ahora te voy a traer ejemplos. Y déjame decirte en forma de pregunta: ¿qué hace un cristiano en medio de un ambiente que no es cristiano? ¿Qué hace un hombre, una mujer de Dios allí metido en una cantina, en un bar, o rodeado de personas que sencillamente no están haciendo nada bueno, sino al contrario, están tomando, están bebiendo, contando chistes rojos, conversaciones inmorales, deshonestas? ¿Qué hace el pueblo de Dios, un hombre, una mujer, un creyente metido en ese lugar? ¿Qué hace un cristiano cuando está metido en esos lugares que sabemos que no agradan a Dios? Aleluya. Gloria a Dios, santo. Vuelvo y repito, como cristianos no nos podemos aislar de todo el mundo, esa es una realidad, pero podemos poner ciertas bases para nosotros saber identificar que hay cosas que no nos convienen. Porque si no tenemos cuidado, nosotros estamos participando de las mismas cosas que ellos hacen. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar con un grupo de personas, amigos del trabajo, y ellos están bebiendo, ellos están contando chistes rojos, y tal vez yo estoy ahí y me estoy riendo de todo lo que ellos dicen, entonces yo estoy participando de lo que ellos están haciendo. Yo no lo estoy contando el chiste, pero al reírme, al seguirle la secuencia, el hilo de las cosas que ellos están contando, hermano, es prácticamente como que yo lo estoy haciendo. Y es precisamente donde nosotros debemos de entender que hay muchas cosas allá afuera que están de alguna manera atrayéndonos, que están invitándonos, que están impulsándonos para que nosotros participemos de estas cosas. Sé que estamos en el mes de diciembre. ¿Cuántas celebraciones hay en este mes? ¿Cuántas veces? Y esas cosas se han infiltrado a la iglesia de Dios. Y dice, hay que celebrar la Navidad, y que el nacimiento, y que esto, y que lo otro. Y muchas veces el pueblo de Dios, aún alguien lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, está involucrado en estas cosas, diciendo, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo.
malo celebrar, no tiene de malo el 24 y llevar a las meras 12 y celebrar algo. Hermanos, estamos hablando de que muchas veces podemos caer por ignorancia o muchas veces erróneamente, pero también la grande mayoría de veces podemos caer voluntariamente y comenzar a participar en cosas que no agradan a nuestro Dios. Y ese es el mensaje que el apóstol Pablo le trae a Timoteo. Y le dice: Timoteo, consérvate puro. ¿Por qué, mi hermano? Porque Satanás, el diablo, sabe cuando el pueblo de Dios, sabe cuando un hombre, cuando una mujer está orando, cuando un hombre está clamando, cuando está tratando de decir: Señor, yo sé que no soy perfecto, sé que te fallo de muchas maneras, pero ayúdame, ayúdame, yo quiero agradarte, yo quiero honrarte con mis manos, con mis pies, con todo mi ser, yo quiero alabarte. El enemigo lo sabe, hermano, y el enemigo tratará de inducirte de una o de otra manera para que comiences a participar en los pecados ajenos. Cientos de congregaciones en este tiempo, hermano, y no estoy criticando, están celebrando la Navidad. Cientos, miles de congregaciones en todo el mundo están celebrando la Navidad, paran todo y comienzan a seguir algo que es meramente tradición y no algo que verdaderamente está implícito en la palabra de Dios. No estamos en contra en que Cristo nació, es bíblico, ya lo sabemos, pero la palabra de Dios no enseña el día preciso, exacto, en el cual nació nuestro Señor. Pero el enemigo por ahí está empujando de un lado, empujando del otro, presionando por aquí, tratando de que el pueblo de Dios comience a participar en los pecados ajenos. Gloria a Dios Santo. Imagínate, amado hermano, que si por alguna razón tú prestas tu carro y te dice un amigo: oye, ¿me puedes llevar a tal lugar? Y tú inconscientemente dices: ok, mi amigo, yo lo llevo en mi carro y lo llevas a tal lugar. Pero tú no sabes que ese amigo llegó a un lugar y en ese lugar él cometió un robo. Ahora viene él, sale, tú no te das cuenta, tú no te dices cuenta qué es lo que estaba haciendo tu amigo. Tú solamente te quedaste ahí, tu amigo dice: oye, ¿me puedes esperar unos minutos? Yo regreso, y tú te quedas confiado, es tu amigo, sabes que no va a pasar nada malo. Entonces esa persona comete un robo, y entonces viene y te dice: vámonos, y te vas con él. Y la persona o el lugar donde cometieron ese robo llaman a la policía y tal vez tienen cámaras y lo dejaron fichado a ese hombre, lo grabaron, o tal vez tu carro salió en alguna cámara, algún video por allí. Y déjame decirte que si la policía te encuentra, aunque tú digas y hables y brinques y patalees y hagas lo que quiera, la policía te va a tomar a ti como que tú participaste en ese robo. Y tú le dirás a la policía: no, yo no lo hice, yo solamente, él me dijo que prestara mi carro y que lo llevara. Sí, pero tú estuviste involucrado. Y te estoy poniendo este ejemplo para que podamos de alguna manera comprender la gravedad de que muchas veces nosotros podemos estar participando en pecados ajenos. Vuelvo y repito, no lo cometiste tú, pero de alguna manera estás de allí, estás secundando. Y como estás secundando, entonces obviamente te vuelves en un consentidor de aquellas cosas malas y perversas que han pasado. Ven conmigo a la palabra de Dios. Te voy a enseñar en Éxodo capítulo 32. Te voy a enseñar otro ejemplo retomado de la palabra de Dios para que puedas entender cuán terrible es el estar participando en pecados ajenos. No lo cometiste tú, pero lo estás secundando. No lo haces porque quieres hacerlo, tal vez, vuelvo y repito, inconscientemente, ignorantemente, inocentemente lo haces, pero eso acarrea problemas con el tiempo. Éxodo capítulo 32, mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. En Éxodo capítulo 32, una historia muy conocida, mira lo que dice del verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 32, del verso 1 en adelante, dice la escritura en el nombre de Jesús: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Presta atención, porque Aarón era el sumo sacerdote. Aarón era el hombre encargado de ministrar, de llevar a cabo el ministerio del tabernáculo. Ahora dice: se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Acuérdate que toda esa gente acababa de salir de Egipto, por lo tanto traían todas las costumbres de Egipto. No es que Dios apruebe estas cosas. Verso 3: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Verso 6: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora, si eres curioso, te puedes dar cuenta, la historia la puedes terminar de leer en tu casa, te la voy a tratar de reducir, sintetizar lo más que pueda. Pero si eres un poco curioso y observativo, te das cuenta que el pueblo se abocó al sumo sacerdote, al sacerdote, al hombre de Dios. Aquel que estaba representando. Moisés estaba hablando con el Señor en el Sinaí. Allá posiblemente el Señor le estaba revelando los 10 mandamientos, le estaba revelando más palabra para su pueblo. Pero ahora él está por allá, ocupado con el Señor. Pero el hombre de Dios que tiene que estar al frente, ahora viene todo el pueblo y comienza a decirle: Moisés se ha tardado, Moisés no baja, ya pasó mucho tiempo, más de 30 días, y este hombrecito a lo mejor se murió, algo le pasó, pero nosotros necesitamos que tú nos hagas dioses, que pongas algo diferente, porque necesitamos tener algo que nos represente. Hermano, podemos ver como Aarón inocentemente, voy a usar esa palabra, o a creer que Aarón inocentemente pecó de esa manera y comenzó a decir: tráigame los aritos, tráigame los zarcillos, tráigame esto, tráigame lo otro, y comenzó a fabricar un becerro de oro. Ahora, ¿qué estaba haciendo Aarón? Participando de los pecados ajenos. Le pusieron un cuchillo a Aarón, le pusieron una pistola, una espada. No, inocentemente allí hablando, imagínense, se conocía, pues habían salido de la esclavitud de Egipto, tenían poco tiempo, y ahora están allí diciéndole a Aarón: fabrícanos un becerro. Y quisiera creer que inocentemente Aarón no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero mira lo que la palabra de Dios nos continúa diciendo. Mira en el verso 7 cómo continúa la palabra de Dios. Éxodo 32, verso 7. Mire lo que dice el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mira lo que el Señor está diciendo. Vámonos al verso 21. Y allí mismo del capítulo 32, no te voy a leer todo porque es bastante extenso, pero vámonos al verso 21, 32, 21 de Éxodo. Mira lo que dice la Escritura. En el verso 21, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Verso 22, y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo, que el pueblo es inclinado al mar, porque me dijeron: haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, las palabras que Moisés le está diciendo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que
hayas traído este tan grande pecado. En pocas palabras le está diciendo, ¿por qué estás participando de los pecados ajenos? Hermano, cuán importante es que como iglesia nosotros podamos entender que es de crucial importancia en nuestra vida en mantenernos santos para la gloria y honra de nuestro Dios. Santo. Ahora, ¿cómo crees que se han infiltrado todas estas cosas en la iglesia? ¿Cómo crees que todas estas cosas se han infiltrado? No es que han venido y han agarrado al pastor y le digan, pastor, queremos celebrar la Navidad. Pastor, queremos celebrar esto. Pastor, queremos hacer esto. No, mi hermano, no ha sido por la fuerza. Ha venido de una forma sutil, de una forma tal que se ha presentado, que la gente pueda decir, el pueblo de Dios, el hombre, la mujer de Dios pueda decir, esto no está malo, esto no se mira tan malo. ¿Qué tiene de malo? Dígame, ¿qué tiene de malo? Pero déjame decirte, mi hermano, que cuando un hombre o una mujer de Dios empieza a decir que tiene de malo, ha cometido un grave error, porque ha comenzado a pasar por alto la palabra de Dios. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que acudir primeramente a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo enseña, lo practicamos. Pero si la palabra de Dios no lo enseña, no lo practicamos. Aún se levante todo un pueblo, aún se levante toda una congregación y estén hablando, estén diciendo, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o le vamos a dar allí golpe de estado al pastor, vamos a hacer lo que sea, no vamos a revelar. Pero déjame decirte, hermano, debemos entender que si está en la palabra de Dios, lo vamos a practicar. Pero si no está en la palabra de Dios, no lo podemos practicar. Pero es que allá en la iglesia tal, reconocida de fama internacional, allá lo hacen y mira qué bonito se ve. Sí, pero que lo hagan allá, porque tal vez no se han percatado que en la palabra de Dios no está escrito. Es que mire qué bonito hasta sale por los programas de televisión, en la radio, en la internet, tantas cosas, pero si no está en la palabra de Dios, lo siento mucho, pueblo de Dios, no lo vamos a practicar. Porque escrito está, solo al Señor debemos de servir, solo a Él debemos de agradar, solo a Él debemos de honrar con todo lo que nosotros somos. ¿No es así lo que dice el apóstol Pablo allá hablando a la iglesia de Tesalónica? Todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu debe ser guardado, debe ser guardado. Las palabras que Pablo le dijo a Timoteo, consérvate puro, debe ser guardado, irreprensible. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que acabe este año? No, hasta la venida del Señor Jesucristo. Debemos de guardarnos irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sé, pero va a venir un día de esto. Viene por su iglesia. Sonará la final trompeta y tú y yo necesitamos estar listos y preparados para irnos con nuestro Señor. ¿Cuántas veces podemos escuchar que las personas dicen, pero no tiene nada de malo si hacemos esto? Bueno, tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Fíjate que en una ocasión estaba un pastor predicando acerca de la vestimenta en el pueblo de Dios. Y se le acercó un hermano, usted sabe, de esos abusados, de esos que siempre están ahí, que hacen una pequeña sugerencia y tienen hasta su manera, su forma de decir, pastor, a mí no me parece, a mí esto y lo otro. Pero está el pastor enseñando acerca de la vestimenta, que es parte de la santidad del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, está hablando aparte acerca de la santidad. Y usted sabe, la santidad no es solamente para las damas, es para los caballeros también. Entonces él está hablando, y cuando termina ese servicio se le acerca a un hermano de aquellos buenos y le dice, pastor, pero yo creo que Dios solamente está interesado en el corazón, en lo de adentro, y no en lo de afuera. Lo de afuera no tiene nada que ver con lo que hay adentro. Entonces, y le dice ese pastor, le dice, ¿cómo así? Le dice, sí, le dice, por ejemplo, le dice, cuando usted se come el banano, plátano, no sé cómo le llama a su país, allá en El Salvador le dicen, en algunas partes le dicen guineo, bueno, voy a usar banano, que es lo más común.
Entonces le dice este hombre al pastor, ¿usted ha visto un plátano, un banano? Le dice, sí, le dice. ¿Qué se come de ese banano? Le dice, ¿lo de adentro o lo de afuera? Y le dice el pastor, sí, tienes razón, nos comemos lo de adentro, lo de afuera no lo usamos. ¿Se da cuenta? Le dice. Entonces así es para Dios. Dios solamente se fija en lo de adentro y no lo de afuera. Entonces viene el pastor y se queda callado por un momento y le dice, ¿te puedo preguntar algo? Le dice, sí, le dice. Y cuando tú vas a comerte un banano, un plátano, ¿cómo sabes que está maduro? ¿Por lo de adentro o por lo de afuera? Pues claro, le dice, por lo de afuera, le dice. Entonces te das cuenta, cuando hablamos de la vestimenta, estamos hablando de lo que hay en nuestro corazón, es lo que se va a reflejar en la parte de afuera. Hermanos, como pueblo de Dios debemos entender que hay muchísimas cosas que posiblemente vamos a sentir un poco que nos va a incomodar o que no vamos a estar de acuerdo. Pero una cosa sí te quiero decir en esta noche, si está escrito en la palabra de Dios, lo vamos a practicar. Si está escrito en la palabra de Dios, debemos de esforzarnos para agradar más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya. O dígame usted, ¿qué es mejor, andar bien o mejor agarrar allá a ese lugar de tormento, a ese lugar de condenación? ¿Qué es mejor? Es mejor ponernos buenos, abusados hoy con nuestro Dios que irnos allá a lamentar a una eternidad. Hermano, debemos de entender que como pueblo de Dios debemos de tener la astucia, la inteligencia, la sabiduría para no estar participando de cosas que no agradan a Dios. Si nosotros no tenemos cuidado, entonces vamos a estar haciendo las cosas que las demás personas que no son creyentes y de alguna manera estamos participando. Ahora, sé que todo nuestro entorno no son personas creyentes, es una realidad. La mayoría de personas con las cuales nosotros nos relacionamos no son creyentes. Pero es allí donde nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa convicción en el Señor Jesucristo para no estar participando de estas cosas. Te voy a contar algo y quiero que tengas la madurez para entenderlo. Cuando yo estaba recién venido a los pies del Señor Jesucristo, un adolescente, tenía más o menos como unas 3 semanas de haber venido a los pies del Señor Jesucristo. Y por supuesto todos mis amigos eran personas que sencillamente no eran creyentes. Y uno de ellos me dice, oye, Chele, así me decía, Chele, vamos, dice, ¿a dónde? Le digo, allá, ¿a dónde allá? Allá, dice, ¿a dónde pues? Donde las niñas, me dice. Las niñas es para hablar de una forma sutil, hablando de los burdeles. Bueno, yo tenía como 3 semanas y en mi mente empezó a decir, no tiene nada de malo, es mi amigo, nos conocemos. Y me dice, tú no vas a hacer nada, solo acompáñate, quédate ahí, te invito una soda y yo me voy a hacer lo que voy a hacer. Y allá va el hermano René, 3 semanas de haber venido a los pies de Cristo, allá va, metido en un lugar, en un burdel. Yo entré a ese lugar, al principio no tuve mayor problema para entrar, y sentadito tomando mi soda. Pero pasado un par de minutos, hermano, el Espíritu del Señor empezó a hablar. El Espíritu del Señor empezó a exhortar. Literalmente te puedo decir que me estaba diciendo, ¿qué haces en este lugar? ¿Qué haces en este lugar? Yo no estaba allí haciendo lo que el otro estaba haciendo, pero de alguna manera lo estaba acompañando. De alguna manera yo estaba participando de los pecados ajenos. Y entonces, y una vez más viene la voz a mi mente y me dice, ¿qué haces acá? Tú has sido lavado con mi sangre. Ha sido santificado. En el mismo día que fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en las aguas bautismales, en ese mismo día el Señor me bautizó con su Santo Espíritu y con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Entonces ahora el Señor está hablando y está diciendo, ¿qué haces acá? Aleluya. Hermanos, no me aguanté
Me levanté y me fui de ese lugar. Salí corriendo. Y mientras iba a mi casa me quedaba como unas 10 cuadras de allí. Mientras iba corriendo para mi casa, empecé a llorar. El Espíritu del Señor me quebrantó y empecé a llorar amargamente, a decirle: Señor, perdóname. Tú sabes que yo no fui el autor intelectual de esta idea de venir a este lugar. Solamente venía acompañando a mi amigo. Pero hermanos, nuestro Dios lo sabe todo. Y muchas veces, si nosotros no tenemos cuidado, comenzaremos a actuar de la misma manera. No es que tú estás metido en lugares así o estás acompañando a alguien así, pero a veces, muchas veces, mis hermanos, estamos haciendo las cosas que hace el vecino, haciendo las cosas que hace el compañero de trabajo. No tiene nada de malo, allá está el compañero de trabajo con sus cervecitas y todo eso. Y ahí está el hombre de Dios, ahí está la mujer de Dios. Y aunque tú no estás bebiendo, pero estás allí en medio de ese ambiente. Y si no tienes cuidado, ese ambiente te va a absorber. Si no tienes cuidado, cuando menos sienta, tú también comenzarás a practicar, comenzarás a vivir todas aquellas cosas. Hermanos, el enemigo es muy sutil. Gloria a Dios. El enemigo es muy sutil. Ponte en pie en esta noche. El enemigo es muy sutil, mi hermano. Vuelvo y repito, no se te va a presentar ahí como la historia o la gente, la tradición lo enseña. No, es un diablo ahí con cacho y un tridente y todo. No, mi hermano, no se presenta de esa manera. Muchas veces se va a presentar como un amigo, como un vecino, como una vecina, como un hermano, como una hermana. Judas dijo: hermanos, debemos de contender por la común fe que hemos recibido. ¿Por qué? Porque hay un grupo de varones que se ha metido encubiertamente a tratar de destruir la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo voy a poder identificarlo? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que por sus frutos los vamos a conocer. Ahí estaba ese grupo. No sé qué habían traído, o a lo mejor estaban incitando alguna cosa. No especifica tanto la palabra de Dios, pero lo cierto es que estaban tratando de desviar a la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, debemos de cuidarnos y pedir al Señor que nos ayude a no participar de los pecados ajenos. Vuelvo y repito, yo sé que este mes está lleno de tradiciones. Y continúa el 31 otra vez, y el 6 de enero, el día de la rosca y tantas cosas, reyes y todo eso. Hermano, y eso continúa. ¿Por qué? Porque la tradición está tratando de ver de qué manera se infiltra en el pueblo de Dios. Hermano, no tenemos nada en contra de estas personas, porque al final de cuentas son criaturas de Dios también y necesitan de la salvación del Señor Jesucristo. Pero usted y yo debemos de ser cuidadosos de no estar participando de estas cosas. ¿Qué hace un hermano en medio de un baile? En medio de un lugar donde se está llevando a cabo música que no agrada a Dios, música mundana. ¿Qué hace un hombre de Dios ahí? ¿Qué hace en medio de esos lugares? Hermanos, si no tenemos cuidado, posiblemente vamos a estar participando de los pecados ajenos. Moisés confronta a Aarón, su hermano, y le dice: ¿qué has hecho? Por causa tuya, por causa de tu participar en los pecados de este pueblo, ahora el Señor trajo grande mortandad para aquel pueblo. Lea, ahí está la palabra de Dios. Todos esos capítulos alrededor usted lo va a encontrar. Vino una grande mortandad, porque nuestro Dios desea que como pueblo de Dios debemos de tratar de conservarnos puro. Hermanos, basta ya de participar de cosas que son meramente, como la palabra lo dice, tradición, pero no son de Dios. No hay nada de Dios en ellos. Nosotros debemos de ser un pueblo que, si bien es cierto, no somos perfectos, pero estamos tratando de agradar no a los hombres, sino al Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas, quien lo dio todo en esa cruz es el Señor Jesucristo.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a abrir este altar. Si alguien quiere venir aquí adelante y hablar con el Señor, si alguien quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo, si alguien quiere venir y hablar con nuestro Padre Celestial, este altar está abierto. Vamos, hermano, hermana, amigo, mi amiga, si tú sientes en tu corazón platicar, conversar con nuestro Dios, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a dedicar unos minutos para decirle: Señor, yo no quiero estar envuelto, yo no quiero estar involucrado, yo no quiero estar en medio de cosas que no te alaban, en medio de cosas que no te agradan. Vamos, iglesia, es momento de buscar al Señor, es momento de hablar con nuestro Dios, es momento de decirle: Señor, ayúdame. Oh, iglesia, déjame decirte que el Señor entiende que si bien es cierto, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo sé que el mundo está presionando cada día para que cambies tu manera de ser, para que cambies tu manera de pensar, para que cambies tu manera de vestir, para que cambies todas esas cosas, y está tratando de lanzar ese pensamiento erróneo en el cual dice: no, el Señor no se fija en lo de afuera, el Señor solamente observa lo de adentro. Ese es un grave error, mi hermano, porque el Señor nos enseña en su palabra que Él está interesado en nuestro cuerpo, en nuestra alma y también en nuestro espíritu. Cuando Él nos compró en ese madero, en esa cruz del Calvario, no solamente compró nuestra alma, nos compró por completo, compró tu cuerpo, compró tu espíritu y también tu alma. Así que, mi amado hermano, todo nuestro ser ha sido lavado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y en esta noche, debemos de hablar con nuestro Dios. Es tiempo de hablar, mi hermano. Habla con el Señor. Yo no vengo a señalarte, no vengo a juzgarte. Yo vengo a traerte el consejo de la palabra de Dios. Tú y Dios conocen cómo está cada uno de nosotros delante de la presencia del Señor. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, dijo en el capítulo 15, verso 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así lo dijo el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios. No te equivoques. Si estás en medio de malas conversaciones, tarde o temprano te van a corromper. Van a corromper lo bueno, lo maravilloso que el Señor te ha dado. Si tú estás en medio de personas que no están hablando cosas positivas, ten cuidado, mi hermano, mi hermana. Ten cuidado, porque a lo mejor inocentemente, inconscientemente, estás participando de las cosas que no le agradan a Dios. Dios te conoce. Dios sabe quién eres tú. Él sabe cuando lo haces con un corazón sincero, cuando ni siquiera fue tu culpa. Y por eso digo, estoy aquí para traerte este consejo, para que medites y pienses por un momento hacia dónde estás caminando, hacia dónde te estás dirigiendo, quiénes son tus amistades, quiénes son esas personas que te rodean. Mi hermano, mi hermana, es importante que entiendas que hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos sido comprados con la sangre del Señor. Y Él compró no solamente nuestra alma, compró nuestro cuerpo, compró nuestro espíritu, compró todo nuestro ser. Todo nuestro ser le pertenece al Señor. Todo nuestro ser le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso debemos tener cuidado. Debemos de ser muy cuidadosos hacia dónde caminamos, hacia dónde nos conducimos, hacia dónde nos dirigimos. Porque déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que si no tienes cuidado, de una manera sutil, el enemigo te estará empujando a hacer cosas que a lo mejor no agradan a Dios. Y si no tienes cuidado, tal vez comenzarás a decir: ¿qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo? Yo no le veo nada de malo. Oh, mi hermano, no se trata de si le ves algo o no de malo. Se trata de qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Se trata de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, yo sé que tú estás animado, estás con ganas. Estás animado, estás apasionado. Pero ten cuidado, porque en medio de esa pasión, en medio de esa emoción, en medio de ese deseo, posiblemente puedas comenzar a participar en pecados ajenos, participar en cosas que no agradan a Dios. Oh, mi hermano, el enemigo es muy astuto. Él es padre de mentiras, así lo dijo el Señor Jesucristo. Él ha mentido desde el principio, siempre ha mentido. Él es padre de mentira. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando el enemigo habla de suyo propio, porque Él es mentiroso, Él es padre de mentira. Él va a tratar de confundirte, va a tratar de hacerte pensar que eso no es malo, va a tratar de hacerte pensar que eso no ofende a Dios. Oh, mi hermano, no es así. Se trata de que nuestro Dios dice, consérvate puro, consérvate puro. Tratemos como iglesia, hermanos, tratemos como pueblo de Dios, conservarnos puros. Tratemos de agradar a nuestro Dios. Tratemos de agradar a nuestro Dios, porque al final de cuentas, mi hermano, es ante Él que le vamos a rendir cuenta. Usted no me va a rendir cuenta a mí, hermano, hermana. Usted no me va a rendir cuenta a mí, ni yo le voy a rendir cuenta a usted. Usted le va a rendir cuenta al Señor Jesucristo. Usted le va a rendir cuenta al Señor Jesucristo. Un día usted y yo nos vamos a presentar delante de su trono. Un día nos vamos a presentar delante del trono del Señor. Y Él nos dirá si verdaderamente nos conservamos para Él o sencillamente tratamos de excusarnos, tratamos de decir, pero yo no lo fui, a mí no se me ocurrió esa idea. Yo solo estaba allí, yo no estaba hablando. Era fulano el que decía esos chistes rojos, era fulano el que tomaba. Era fulano el que estaba ingiriendo drogas. Era fulano, yo no lo hacía, solamente lo estaba acompañando porque él era mi amigo, porque él era conocido, porque era una persona que yo estimaba. Pero déjame decirte, mi hermano, posiblemente, inconscientemente, estás participando en cosas que no agradan a Dios, pecados ajenos, cosas que ofenden a Dios. Oh, pueblo de Dios, tú eres un pueblo escogido, tú eres una nación santa. Has sido escogido por el Señor. El Señor te ha alabado, el Señor te ha santificado. Oh, pueblo de Dios, tú eres un real sacerdocio. Tú eres la novia del Señor Jesucristo. Tú eres la iglesia que el Señor ha escogido para su gloria y su honra. Tú eres pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Oh, padre, madre, trata de no dejar que se filtren esas cosas para tus hijos, para tus hijas. Trata de estar alerta con esos filtros, porque el enemigo está constantemente atacando a la juventud. El enemigo está constantemente atacando a la juventud. Oh, iglesia, cuán importante es que entendamos que nuestra salvación corre peligro. Nuestra salvación peligra cuando nosotros estamos participando de algo indebido. Y alguien dirá, pero yo no lo hice. Yo no lo hice. Solamente estaba oyendo, pero te estaba riendo. O en tu mente disfrutabas, saboreabas aquello que escuchabas. En tu mente te regocijabas de aquello. Oh, hermano, ten cuidado, mi hermano, mi hermano. Tengamos cuidado.
Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado de estar participando. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso: no participéis en las obras infructuosas del mal, sino más bien repréndelas. En esta noche, entiende una cosa, mi hermano, mi hermana, en esta noche vamos a reprender toda obra de maldad. En esta noche vamos a reprender todo aquello que no agrada a Dios. En esta noche vamos a reprender en el nombre de Jesús todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que no glorifica a Dios. Oh, iglesia del Señor, te animo en esta noche. Te animo en esta noche que puedas levantar tus manos, manos santas para el Señor. Así como ese joven le dijo al pastor: pastor, el Señor solamente mira lo de adentro. Y le puso como ejemplo ese banano. El pastor le contestó que para comerse ese banano, para saber si está maduro o está verde, hay que verlo de afuera. Iglesia de Dios, tú y yo somos la luz en medio de estas tinieblas. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos, dijo el apóstol Pablo, cartas leídas en medio de una generación que vive en oscuridad y tiniebla. Hermano, tú eres la luz, tú eres la sal de esta tierra. Tú eres pueblo de Dios, tú eres pueblo de Dios, tú eres pueblo de Dios, tú eres pueblo de Dios. Tú eres el que ha escogido nuestro Señor para poder alcanzar a otros. Pero necesitamos recordar el consejo de la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo: consérvate puro, ten cuidado de estar participando en cosas que verdaderamente no son de Dios, cosas que son meramente tradiciones, pero no son de Dios. Oh, mi hermano, mi hermana, nuestro Dios es un Dios santo. Santo es el Señor. Él es santo, hermanos. Él es santo. Él es digno de toda la alabanza. Él es santo. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. En esta noche, oh Dios, yo oro por este pueblo, oro por mis hermanos, oro por mis hermanas, oro por estos niños, oro por estas niñas, oro por estos jóvenes, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a guardarnos, ayúdanos a conservarnos santos y puros. Para ti, Señor, porque es a ti al que agradamos. Nos vestimos así para ti, nos vestimos así para ti, nos guardamos para ti, oh Dios. Nos alejamos de muchas malas compañías y malas cosas, no porque tenemos algo contra la persona, sino porque queremos darte gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor. ¿Será que hay alguien que puede decir en esta noche: Señor Jesucristo, ayúdame? ¿Será que hay alguien que pueda decir en esta noche, como Bartimeo el ciego: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Será que hay alguien que pueda decir en esta noche: Jesús, ayúdame a mantenerme a flote, a mantenerme parado en la roca y como vive en medio de una generación perversa? ¿Será que hay alguien que pueda decir: Jesús, ayúdame a no participar en las cosas que aparentemente todo el mundo hace, todo el mundo practica, todo el mundo la vive, pero muchas veces no son agradables a ti, mi Dios? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, diga conmigo: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo, mi hermano. Él está contigo, mi hermana. Si te falta fuerza, pídele al Señor. Si te falta sabiduría, pídele al Señor. Si has cedido a la tentación, si has sido sucumbido, dile al Señor: ayúdame. Sincérate con el Señor. Dile: Señor, ayúdame. He sentido tentado, he sentido inclinado a esto, a lo otro. Habla con el Señor. Y dile que te dé la fuerza. Dile que te dé la fuerza. Dile que te dé la fuerza para aguantar. Porque el Señor es nuestro Dios. Él es nuestro todo. Él está con nosotros. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él acudirá el justo. Señala la Escritura. Y no regresará defraudado, sino con fuerza. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque ya falta poco, pero en tu nombre santo, Señor, en tu nombre, mi Dios, me paro firme en el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Santo, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche, mis hermanos. Pasen muy buena noche. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Si el Señor nos presta vida, nos miramos el domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones.